Bienvenidos una vez más a su canal de noticias y salseos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre traigo juguito de primera calidad, de ese que quema y te deja con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes más codiciados del momento, un hombre que derrite corazones con una sola mirada, hablamos de Can Yaman. Pero agárrense de sus asientos porque la historia de hoy es fuerte. Parece que nuestro querido Can ha sido atropellado, escucharon bien, atropellado. No literalmente, gracias a Dios, pero emocionalmente, profesionalmente y supuestamente, dejado a su suerte en una discoteca. Copyright drama. Antes de que empecemos con el chismecito quiero invitarlos a que se suscriban al canal, es completamente gratis. No se pierdan ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo de los famosos, aquí lo cubrimos todo, desde los romances apasionados hasta los escándalos jugosos. Que ya saben, clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de salseo. Ahora vamos al grano. La verdad es que esta noticia me llegó superíndice 3 como un balde de agua fría. Can Yaman siempre ha sido una figura que genera pasión superíndice 3N, tanto por su talento actoral como por su innegable atractivo. Desde que saltó superíndice 3 a la fama con sus exitosas series turcas, se ha convertido en un icono mundial, conquistando a fans en todos los rincones del planeta. Pero como suele suceder en este mundo, la fama a veces tiene un precio muy alto. Los rumores comenzaron a circular hace unos días, alimentados por publicaciones en redes sociales y por algunos medios italianos. Se hablaba de un incidente en una discoteca, de una noche de fiesta que terminó superíndice 3 de forma inesperada y desagradable para el actor. Inicialmente muchos pensaron que se trataba de una simple pelea, de un encontronazo típico en un ambiente festivo. Pero la verdad es mucho más compleja y, me atrevo a decir, mucho más triste. Al parecer Can Yaman se encontraba en una discoteca muy conocida en Italia, celebrando el final de un proyecto o simplemente disfrutando de un rato libre. Todo parecía ir bien, hasta que, según cuentan algunos testigos, se produjo un altercado con un grupo de personas. No se sabe con certeza copyright desencadenó superíndice 3 la discusión superíndice 3N, pero lo que estuvo claro es que la situación superíndice 3N escaló superíndice 3RU, pidamente. Algunas fuentes apuntan a que el altercado comenzó superíndice 3 por una fotografía. Saben que Can siempre es muy accesible con sus fans y suele acceder a tomarse fotos con ellos, pero esa noche, al parecer, estaba cansado y prefirió superíndice 3 declinar la petición superíndice 3N. Esto al parecer no sentó superíndice 3 bien a algunas personas, que comenzaron a increparlo y a molestarlo. Imaginemos la escena, mis queridos chismosos. Can, probablemente agotado después copyright de largas jornadas de rodaje o promocionando algún nuevo trabajo, se ve asediado por un grupo de fans insistentes. Tal vez no fue la forma amable de rechazar la foto, quién sabe. A lo mejor un simple hoy no puedo chicos, estoy muy cansado, se convirtió superíndice 3 en una excusa poco convincente para algunos. Otras versiones sugieren que la discusión superíndice 3N tuvo que ver con un tema profesional. Recordemos que Can ha estado trabajando en varios proyectos en Italia, y algunos de ellos no han tenido el con copyright sito esperado. Podrá ser que alguien le hiciera algún comentario despectivo sobre su trabajo, lo que provocó superíndice 3 la reacción superíndice 3N del actor. A ver, pongamos esto en perspectiva. Sabemos que Can ha apostado fuerte por el mercado italiano, participando en series y colaboraciones que, si bien han tenido cierta repercusión superíndice 3N, no han alcanzado el mismo nivel de popularidad que sus trabajos en Turquía. Imaginen que alguien, tal vez un envidioso aspirante a actor o un crítico disfrazado de fan, se atreva a cuestionar su talento o sus decisiones profesionales. ¡Puf! Eso puede encender la mecha de cualquiera. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la discusión superíndice 3 en ese torno superíndice 3 acalorada y, en un momento dado, Can Yaman se vio solo y desprotegido. Según algunos testigos, el personal de seguridad de la discoteca no intervino de forma efectiva, dejando al actor a merced de sus agresores verbales. Incluso algunos afirman que Can se sintió superíndice 3 abandonado por las personas que lo acompañaron más menos a esa noche. Copyright fuerte. La seguridad brillando por su ausencia.
Y lo peor, sentirse solo en medio de la multitud. ¿Du superíndice 3D estaban sus guardaespaldas? ¿Sus amigos? ¿Alguien que lo sacara de au? Seamos sinceros, mis chismosos, cuando la fama te rodea, es difícil saber qué copyright n es tú, au por interu copyright s y qué copyright n realmente se preocupa por ti. Pero aquí viene la parte mood, ese impactante de la historia. Al parecer, Kanyaman no solo fue atropellado en la discoteca, sino también copyright n en el u con diéresis mito profesional. Los rumores apuntan a que algunos proyectos en los que estaba involucrado han sido cancelados o pospuestos indefinidamente, como consecuencia de su comportamiento en la discoteca. Imagúnense la magnitud del problema. Cancelaciones. Proyectos en el limbo. La pesadilla de cualquier actor. Sabemos que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un pequeño más menos o desliz puede costarte caro. Si los rumores son ciertos, este incidente podrá tener graves consecuencias para la carrera de Kanyaman. Hay quienes dicen que su imagen pública se ha visto aún más menosada por este incidente, y que los productores y directores prefieren mantener las distancias para evitar posibles controversias. Otros, en cambio, creen que se trata de una campaña más menos de desprestigio orquestada por sus detractores, que buscan arruinar su carrera. Acu huele a complot, mis chismosos. Siempre hay alguien que disfruta viendo caer a los demu, ese podrá ser una estrategia para debilitar su posición superíndice 3N en el mercado, o simplemente un ataque personal motivado por la envidia. Recordemos que Kanyaman es un hombre muy atractivo y exitoso, y eso a veces genera enemigos. Lo cierto es que a día de hoy, el futuro profesional de Kanyaman es incierto. El actor ha guardado silencio sobre el tema, lo que ha alimentado a UNMUNDS las especulaciones. Algunos de sus fans han expresado su apoyo incondicional a Trabu Copyright S de las redes sociales, defendiendo su inocencia y pidiendo respeto para su ídolo. Otros, en cambio, se han mostrado decepcionados por su comportamiento, cuestionando su profesionalidad y su actitud. Las redes sociales, el campo de batalla de los famosos. Donde se ganan y se pierden batallas. Los fans incondicionales, siempre listos para defender a su ídolo, y los detractores, aprovechando la mínima oportunidad para criticar. El silencio de Kanyaman solo ha servido para echarle un más menos al fuego. ¿Está preparando una estrategia para defenderse? ¿O simplemente prefiere esperar a que la tormenta pase? Pero Q copyright n lo dejo superíndice 3 tirado en la disco. Acu es donde la cosa se pone muy turbia. Como les comentaba, algunos testigos afirman que su equipo de seguridad no actuó superíndice 3 como debía, dejándolo solo ante la multitud. Otros apuntan a que fueron sus propios amigos y a compau más menos antes quienes lo abandonaron a su suerte, dejándolo solo ante la tormenta. Traició superíndice 3N. La pu más menos alada por la espalda. Se dice que en la vida de los famosos, los amigos verdaderos son una especie en extinción superíndice 3N. ¿Será que Kanyaman ha descubierto de la peor manera que copyright ne son sus verdaderos aliados? ¿O simplemente fue una mala noche en la que las cosas se salieron de control? Y es que en este tipo de situaciones, es cuando se ve que copyright ne son los verdaderos amigos. Aquellos que te apoyan en los buenos momentos, pero también copyright n en los malos. Aquellos que te defienden cuando te atacan y te tienden una mano cuando te caes. La amistad a prueba de fuego. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y los intereses personales a menudo prevalecen, encontrar amigos leales es un tesoro. ¿Habrá encontrado Kanyaman ese tesoro? ¿O tendrá que aprender a confiar solo en sí mismo? La verdad es que esta historia me deja un sabor agridulce. Por un lado, siento mucha tristeza por Kanyaman. Imagino lo difícil que debe ser lidiar con la presión superíndice 3N de la fama, con las críticas constantes y con la sensación superíndice 3N de estar siempre bajo el escrutinio público. Por otro lado, creo que es importante que los famosos sean conscientes de su responsabilidad y que actúen con profesionalidad y respeto en todo momento. La fama, un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, dinero y oportunidades. Por otro, te expone a la crítica, la envidia y la presión superíndice 3N constante. Kanyaman, como muchas otras celebridades, debe aprender a navegar por este complicado terreno. Espero sinceramente que Kanyaman pueda superar este momento difícil y que pueda recuperar su carrera.
Creo que tiene mucho talento y que AUN tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Pero también Copyright N creo que necesita rodearse de personas que lo apoyen de verdad y que lo ayuden a tomar las decisiones correctas. Fuerza, Can. No te rindas. Tienes talento, carisma y una legión superíndice 3N de fans que te apoyan. Aprende de tus errores, Rodu Copyright ate de gente buena y sigue adelante. El mundo del espectáculo es cruel, pero también Copyright N ofrece segundas oportunidades. Uf. Menudo chismecito les he traído hoy. ¿Verdad que es tú fuerte? La verdad es que me he quedado pensando mucho en todo lo que rodea a esta noticia y en lo difícil que puede ser la vida de los famosos. Pero acu no acaba la cosa, mis chismosos. Profundicemos un poco en este embrollo. Hablemos del contexto italiano de Can Yaman. Sabemos que ha estado invirtiendo mucho tiempo y energía en su carrera a Ayu. Ha participado en series de televisión superíndice 3N, ha protagonizado campañas más menos publicitarias y ha tratado de hacerse un hueco en la industria del entretenimiento italiana. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. La competencia es dura y las diferencias culturales a veces pueden ser un obstáculo. ¿Será que este incidente en la discoteca es solo la punta del iceberg de una serie de dificultades que Can Yaman estuvo enfrentando en Italia? ¿Será que no ha logrado conectar del todo con el público italiano? ¿O simplemente es víctima de una campaña de desprestigio por parte de sus competidores? Y no olvidemos el factor fanúlticas. Can Yaman tiene una legión superíndice 3N de seguidoras en todo el mundo que lo adoran y lo idolatran. Algunas de ellas son muy intensas y pueden llegar a ser posesivas. ¿Será que alguna fan despechada es tú detrás de este incidente? ¿Será que alguna de ellas se sintió superíndice 3 rechazada por Can y decidió superíndice 3 vengarse? No será la primera vez que una celebridad es víctima de la obsesión superíndice 3N de un fan. En resumen, hemos hablado de la supuesta atropellada que sufrió superíndice 3 Can Yaman en una discoteca, de los rumores sobre la cancelación superíndice 3N de sus proyectos profesionales y de la incertidumbre que rodea su futuro. También Copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad y del apoyo en los momentos difíciles. Además hemos analizado el contexto italiano de Can Yaman y el posible papel de las fanúlticas en este incidente. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. A mí me ha encantado compartir esta información superíndice 3N con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Qué Copyright piensan del incidente en la discoteca? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Piensan que su carrera está en peligro? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu encontrar en las noticias jugosas del mundo del espectáculo, asu que no se lo pueden perder. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un reality show y nosotros somos los espectadores. Asu que mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque siempre hay algo nuevo que contar. Hasta la superíndice 3 Sima.